En este segundo video de la sesión 16 continuaremos hablando sobre el control neuromolar de la función renal y haremos una extensión de lo que ya comenzamos a platicar sobre el sistema renina-angiotensina. Vamos ahora a subir un nivel en la descripción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, hemos hablado en principio de los tres elementos básicos: angiotensinógeno, que es tomado por renina para formar angiotensina 1, y luego esta angiotensina 1 es escindida por enzima convertidora para formar el tercer componente, que es angiotensina 2. Bien. De este esquema básico, ahora vamos a introducir varios elementos más. El primero de ellos es que la formación de angiotensinógeno, que en principio es dado por el hígado, puede ser tomado tanto por renina de origen renal como por enzimas parecidas a la renina, denominadas quimasas, pero que existen en los tejidos. De manera entonces que angiotensinógeno puede ser transformado en angiotensina 1 por estas dos vías: por la renina de origen renal, o en el caso de ser un sistema renina-angiotensina local intrínseco, pues será del tejido específico. Pero aparte, entonces, aparte de la renina, puede haber otro tipo de enzimas, como las quimasas tisulares, que también escinden el angiotensinógeno a angiotensina 1. Bien, esta angiotensina 1, que es un decapéptido, puede ser entonces ahora tomado por enzima convertidora 2, que lo que hace es escindir un aminoácido de esta molécula angiotensina 1 y entonces forma angiotensina 1,9. También esta enzima convertidora 2 puede tomar a la angiotensina 2, que es un octapéptido, escindirle un aminoácido para formar angiotensina 1,7. Cabe decir que enzima convertidora, la misma que permite la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, es capaz de escindir la angiotensina 1,9, que es un nonapéptido, en un heptapéptido, angiotensina 1,7. Estas dos moléculas, angiotensina 2, que tiene un efecto vasoconstrictor, proliferativo e hipertrófico, y la angiotensina 1,7, que es el componente contrarregulatorio del sistema renina-angiotensina, tiene efectos vasodilatadores, antiproliferativos y apoptóticos. Bien, cabe mencionar que angiotensina 2 utiliza básicamente dos tipos de receptores para ejercer sus acciones. Uno es el receptor AT1, que en el caso de la corteza suprarrenal inducirá la secreción de aldosterona, que a final de cuentas se une a su receptor neocorticoide y produce retención de sodio. Pero aparte, la angiotensina puede actuar a diferentes niveles para inducir sus efectos de vasoconstricción, a través del receptor AT1, para inducir sus efectos de vasoconstricción, proliferación celular e hipertrofia. Angiotensina 2 también puede ser agonista del receptor AT2. Sin embargo, la expresión del receptor AT2 es mucho menor que la del receptor AT1, y de hecho, para poder manifestar los efectos de angiotensina 2 sobre el receptor AT2, lo deseable es bloquear la acción del receptor AT1, de manera que cuando bloqueamos este receptor AT1, podemos ver más floridamente las acciones de angiotensina 2 sobre el receptor AT2, y en ese caso, entonces angiotensina 2 propicia vasodilatación, tiene efecto antiproliferativo y apoptosis. Por otro lado, angiotensina 1,7, actuando a través del receptor AT2 y del receptor más, induce entonces vasodilatación
antiproliferación y apoptosis. Bien. Tomemos el angiotensinógeno. Bueno, ya dijimos que el angiotensinógeno es una alfa-2 globulina de origen hepático que circula en el plasma. Al escindir su unión peptídica entre los residuos 10 y 11 en su extremo amino terminal, produce angiotensina 1 y su síntesis es estimulada por estrógenos. De hecho, esto explica el aumento de angiotensina en el angiotensinógeno en el embarazo por glucocorticoides, hormona tiroidea, insulina y la misma angiotensina 2. Angiotensina 2, entonces, en una asa de reflexión positiva, induce la formación de angiotensina 2. Otro hecho importante es que la síntesis de angiotensinógeno es aumentada por anticonceptivos orales. Bien, los niveles circulantes de angiotensinógenos son aproximadamente iguales al km de renina para su substrato, que es aproximadamente 1 micromolar. En consecuencia, la tasa de síntesis de angiotensina 2 y por lo tanto la presión arterial es influenciada por los cambios en los niveles de angiotensinógeno. Angiotensinógeno puede convertirse directamente en angiotensina 2 a través de catepsina G y tonina. Bien, ahora hablemos de renina y prorenina. Bueno, la renina es el principal determinante de la velocidad de producción de angiotensina 2. Es sintetizada, almacenada y secretada hacia la circulación por las células granulares, que también se conocen como células yuxtaglomerulares de la pared de la arteriola aferente. Es sintetizada como una pre-pro enzima de 406 aminoácidos que es procesada a prorenina. Bien, esta prorenina es la forma madura pero inactiva de la renina y en esta figura que ven ustedes aquí, prorenina estaría representada por esta parte de la molécula, por esta parte de la molécula. La que está en la parte inferior sería el receptor de prorenina, mientras que esta sería la prorenina, ¿okay? Mientras que la renina estaría conformada por esta molécula en color morado. Bien. Tanto la prorenina como la renina son secretadas por las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, y en el plasma existen 10 veces más prorenina que renina. Es decir, que esta molécula es mucho más abundante que la renina sola. Y la activación de la prorenina es llevada a cabo por dos vías. Una vía proteolítica, en la cual proconvertasa 1 y ocatepsina B eliminan el propéptido. El propéptido es esta parte de la molécula de prorenina que en principio está generalmente tapando el sitio catalítico. ¿Okay? Entonces, lo que hace la vía proteolítica es cortar este propéptido, lo que entonces permite descubrir el sitio activo de la renina. Sin embargo, existe una vía no proteolítica en la cual, para que eso suceda, la prorenina tiene que unirse a su receptor. A este receptor se le conoce como el receptor de prorenina. Cuando la prorenina se une a este receptor, entonces sufre cambios conformacionales la prorenina que despliegan el propéptido, y entonces se transforma la prorenina en activa. Y interesante, y en contraste con la vía proteolítica,
esta vía no proteolítica es reversible. La renina y la prorenina es una aspartil proteasa que escinde un número restringido de substratos. El principal substrato natural, evidentemente, es el angiotensinógeno. La vida media plasmática de la renina es del orden de 15 minutos. Bien. El receptor de prorenina, que hemos dicho que es esta parte o esta estructura que está atada a la membrana, en principio pues es una proteína transmembranal de 350 aminoácidos que une pues renina y prorenina a final de cuentas, y se encuentra fundamentalmente en células mesangiales, en cerebro, corazón, endotelio, tejido adiposo, en músculo liso vascular coronario y renal, en tubo contorneado distal y en conducto colector, y aumenta la actividad catalítica de la renina en aproximadamente 4 o 5 veces, de manera entonces que es mucho más eficiente la renina en escindir el angiotensinógeno cuando está unido a su receptor de prorenina. Bien, un hecho reciente que ha resultado ser importante es que tanto la prorenina como la renina en sí mismo tienen efectos biológicos que son independientes de angiotensina 2. Con esto lo que quiero decir es que si tenemos prorenina inactiva, esta prorenina activa, al pegarse a su receptor de prorenina, entonces es capaz de señalizar hacia el interior de la célula. Y esto evidentemente puede suceder independientemente de que se pegue, independientemente de que exista angiotensina 2 circulando. De manera entonces que esta vía de señalización viene a colaborar con la vía de señalización del receptor AT1 para poder inducir vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis y apoptosis, de manera entonces que modifica el crecimiento y el remodelamiento tisular. Las vías de señalización por las que esto se da, tanto por la activación del receptor AT1 como por la unión de la prorenina activa al receptor de prorenina, es a través de MAP-sinasas y de ERK1-2. Okay. Todos ellos, a final de cuentas, van a modificar la expresión de factores de crecimiento, factor de crecimiento fibroblástico, fibronectina, filamentos de actina, etc. De manera que todo eso va a contribuir a estos efectos de vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis y apoptosis. Bien. Es entonces claro que el punto medular de la operación del sistema renina-angiotensina depende del control de la secreción de renina. Y voy a plantear aquí los mecanismos de control de la secreción de renina partiendo de este rectángulo que va a representar a la célula granular o yuxtamedular. Y el primer elemento que vamos a evaluar aquí es la operación del vasoreceptor intrarrenal. Cuando disminuye la presión arterial, y esta disminución de presión arterial es detectada por el vasoreceptor intrarrenal, y este vasoreceptor intrarrenal está constituido por las células granulares de la arteriola aferente. Entonces esto induce el que disminuya la concentración de calcio dentro de la célula granular, y esta disminución en la concentración de calcio en un evento sui generis
induce a que se secrete renina. Y digo sui generis porque este es prácticamente el único caso en la biología en el cual la disminución de calcio induce exocitosis de renina. Bien. El segundo mecanismo es el mecanismo de mácula densa, del cual ya hemos platicado en la primera parte de este curso. Y decíamos en aquel momento que cuando el transporte en la mácula densa, el transporte de cloro en la mácula densa es aumentado, esto induce a que se forme adenosina y que adenosina a través del receptor de adenosina 1 lo que hace es en principio aumentar la concentración de calcio. Y el aumento en la concentración de calcio inhibe la secreción de renina. Otro elemento que participa en el control de la secreción de renina es la actividad nerviosa simpática eferente renal a través de un mecanismo beta 1 adrenérgico. Este mecanismo opera a través de adrenalato ciclasa formando AMP cíclico y el aumento de AMP cíclico propicia secreción de renina. Y en principio estos tres elementos, ANSER, el baroreceptor intrarrenal y mácula densa, constituirían los elementos básicos de control de la secreción de renina. Sin embargo, hay otros elementos que también es importante considerar. Uno de ellos es la angiotensina 2. La angiotensina 2, a través del receptor AT1, lo que hace es que inhibe la secreción de renina. De manera que esto constituye lo que se conoce como el asa corta del control de la secreción de renina. Por otra parte, hormona antiurética a través del receptor 1A induce también aumento en la concentración de calcio e inhibe la secreción de renina. Cuando sucede lo opuesto a nivel de la mácula densa, es decir, que disminuye el transporte de cloruro de sodio en la mácula densa, existe el planteamiento de que pueda aumentar la síntesis de prostaglandina E2 y prostaglandina I2, junto con el hecho de que disminuyera la síntesis de adenosina, esto tanto en las células mesangiales como en la mácula densa, y estas prostaglandinas, a través de adeninato ciclasa, entonces aumentarían AMP cíclico y esto propiciaría secreción de renina. Okay. Hay factores que inhiben la secreción de renina, como son péptido natriurético auricular, óxido nítrico, ya dijimos otro que es angiotensina 2 a través de la vía corta, y estos dos, péptido natriurético auricular y óxido nítrico, a través de guanilato ciclasa, aumenta GMP cíclico y esto inhibe la secreción de renina. Bien, una vez que se libera la renina, entonces por las vías que ya hemos planteado se forma angiotensina 2 y esta angiotensina 2 tiene efectos que se dan a través de lo que se conoce como el asa corta, que ya referimos aquí. El aumento en angiotensina 2 inhibe la secreción de renina, o a través del asa larga, en el cual el angiotensina 2, al producir vasoconstricción periférica, entonces lo que hace es disminuir actividad nerviosa simpática eferente renal, esto a través del mecanismo de vasoreceptores sinoaórticos. Esto disminuye la actividad del vasoreceptor intrarrenal porque disminuye la actividad nerviosa simpática. Y a final de cuentas, esto también va a influir en el mecanismo de mácula densa. De manera entonces que cuando aumenta la presión arterial, esto induce a que disminuya la liberación de renina. Bien, con esto podemos decir entonces que hemos revisado los mecanismos básicos de control de la secreción de renina. Y por lo tanto, hemos dado el primer paso en este sistema, que es la transformación del angiotensinógeno en un decapéptido, que es la angiotensina 1, a través de este sistema. Y
la reacción limitante para todo el resto del sistema es precisamente el control en la secreción de esta enzima. Ya dijimos que angiotensina 1,10, que es la angiotensina 1, es un decapéptido que es biológicamente inactivo. Bien, así las cosas, entonces, una vez que hemos descrito cómo se forma angiotensina 1, que es, insisto, biológicamente inactivo, entonces veamos qué otras angiotensinas operan en este sistema. Bien, la angiotensina 2 es un octapéptido, que es el producto habitual del sistema renina-angiotensina circulante. Ya vamos a ver que, por ejemplo, angiotensina 3 es el producto habitual del sistema renina-angiotensina local intrínseco cerebral, por ejemplo. Luego tenemos angiotensina 1,7, que es un heptapéptido, componente del sistema renina-angiotensina que contrarregula las acciones de angiotensina 2. Y este receptor, ya dijimos, se une tanto al receptor AT3 como AT2. Otra angiotensina es el heptapéptido angiotensina 2,8, también se le conoce como angiotensina 3. Y esta angiotensina 3 tiene efectos cualitativamente similares a la angiotensina 2, con potencias similares para estimular la aldosterona, pero mucho menor potencia para elevar la presión arterial o estimular la médula adrenal. Eso es el producto habitual del sistema renina-angiotensina en cerebro y se une al receptor AT1 y AT2. Finalmente, la angiotensina 4, que es un hexapéptido, es la angiotensina 3,8, es el producto que participa en el aprendizaje y la memoria, y de hecho se une a otro tipo de receptor que no vamos a revisar, pero que es el receptor AT4. Este receptor AT4 es una aminopeptidasa regulada por insulina, y de hecho cuando angiotensina 4 se une a este receptor, inhibe esta aminopeptidasa y es a través de este mecanismo que participa en aprendizaje y memoria junto con hormona antidiurética. Bien. Ok. Hablemos de la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, la famosísima ECA. Bueno, los sinónimos de esta enzima es ECA, cininasa 2, dipeptidilcarboxipeptidasa, y este nombre es absolutamente técnico y lo que dice es que escinde un dipéptido a partir del extremo carboxi terminal, de manera que la ECA es una ectoenzima. Y esta ectoenzima pues tiene sus dominios intracelular, su dominio transmembranal y un dominio extracelular. Esto es prácticamente por el lado de su extremo amino terminal, y en principio posee dos sitios catalíticos homólogos que están contrapuestos uno con el otro. Okay. Lo que hace esta enzima es convertir, insisto, la angiotensina 1 en angiotensina 2, es decir, le quita 2 aminoácidos a la angiotensina 1, que es un decapéptido, transforma la angiotensina 1,9 en angiotensina 1,7 y transforma la angiotensina 1,7 en angiotensina 1,5. Y aparte, esta enzima es una cininasa y por lo tanto transforma la bradicinina en productos de degradación. Es una metaloproteasa que posee dos dominios, insisto, homólogos, cada uno con un sitio catalítico que une un sitio catalítico y otro que une zinc, de manera entonces que tiene esta combinación de dos sitios catalíticos y dos sitios donde une zinc. Y esto es importante porque los inhibidores de enzima convertidora, en principio, lo que hacen es quelar estas moléculas de zinc. Bueno, esto es una enzima de superficie,
por lo que la conversión de angiotensina 2, angiotensina 1 a angiotensina 2 se lleva a cabo en todo el aparato cardiovascular. Es bastante inespecífica, ya que escinde dipéptidos de substratos con un solo grupo carboxilo terminal, pero que tiene que cumplir con la condición que la prolina no sea el penúltimo aminoácido. Si la prolina es el penúltimo aminoácido, entonces esta enzima no toma a este substrato y por lo tanto no lo puede escindir. Así entonces, si vemos angiotensina 1, que es un decapéptido, tiene prolina en una posición que no es el penúltimo aminoácido, a diferencia, por ejemplo, de angiotensina, donde prolina es el penúltimo aminoácido. Entonces, puede tomar angiotensina 1, bradicinina, angiotensina 1,9, y angiotensina 1,7. De manera entonces que estos son los substratos primarios sobre los que actúa enzima convertidora. Bien, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué la circulación pulmonar es el sitio de mayor conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2? Hay mayor densidad de ECA en dicho lecho, todo el gasto cardíaco atraviesa dicho territorio, el corazón produce renina, A y B son correctos, A, B y C son correctos. Espero que para todos a esta altura de la presentación respondan que la razón por la que la circulación pulmonar es el sitio de mayor conversión es porque hay una mayor densidad de ECA en dicho lecho, y por otra, porque todo el gasto cardíaco atraviesa dicho territorio. Hablemos entonces ahora de la enzima convertidora 2. Esta enzima convertidora en fechas extremadamente recientes ha tomado relevancia, por lo que discutiremos en unos minutos más. Bien, enzima convertidora. Bueno, los sinónimos de enzima convertidora es una peptidil carboxipeptidasa, y entonces, a diferencia de ECA, ECA2 lo que hace es simplemente escindir un aminoácido. Nuevamente es una melatoproteasa de zinc, y su sitio catalítico tiene un 42% de homología con el sitio catalítico de ECA, y se expresa en células endoteliales, corazón, riñón y testículo. Y lo que hace en principio es convertir angiotensina 2, que es un octapéptido, en angiotensina 1,7, y angiotensina 1, que es un decapéptido, en angiotensina 1,9. Sin embargo, la eficiencia catalítica es 400 veces mayor con angiotensina 2 que con angiotensina 1. De manera entonces que angiotensina 2 es preponderantemente tomada por ECA2 para transformarla en angiotensina 1,7. Tiene otras acciones, como es el reducir a productos de degradación a la desarginina bradicinina, que es una molécula proinflamatoria. Bien, hemos dicho entonces que escinde solamente un aminoácido. Esto lo hace en el caso de angiotensina 1 para transformar angiotensina 1,9, y angiotensina 2, angiotensina 1,7. Angiotensina 1,9, ya hemos planteado, se une al receptor AT2, mientras que angiotensina 1,7 al receptor más, aunque también puede unirse a receptor AT2. Bien. El punto aquí es que la inhibición de los receptores AT1 por los antagonistas del receptor de angiotensina 2, todos los sartanes, todos aquel grupo de drogas que se conocen con nombre de sartanes, pero específicamente uno de ellos, que es el olmesartán, aumenta la expresión de enzima convertidora 2. El mecanismo por lo que este sucede no se sabe, pero es un hecho que la inhibición del receptor AT1 aumenta la expresión de la enzima convertidora 2. Y la relevancia de esta enzima
es que aparte de participar en forma importante en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es que sirve de receptor de los virus SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, lo que subsecuentemente hace que se regule a la baja la expresión de enzima convertidora 2. Este evento, como veremos después, induce el que se reduzca la expresión de enzima convertidora 2, de enzima convertidora 2, hace entonces que el sistema renina-angiotensina pierda parte de su componente contrarregulatorio. Y este hecho puede estar explicando mucho de la lesión que se está observando en la epidemia por COVID-19. Bien, de manera sintética, entonces, enzima convertidora versus enzima convertidora 2. ECA lo que hace es escindir dos aminoácidos, de manera que forma de angiotensina 1 forma angiotensina 2. Angiotensina 1,9 la transforma en angiotensina 1,7 y la angiotensina 1,7 la transforma en angiotensina 1,5. Aparte, tiene el efecto de transformar a la bradicinina y a la calidina en productos de degradación. En contraposición, la enzima convertidora 2 lo único que hace es escindir un aminoácido, de manera entonces que transforma angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Aparte, es capaz de degradar la desarginina bradicinina. Muy bien. Bien. Ha sido postulado por Santos y colaboradores que el aspecto fundamental del sistema renina-angiotensina no depende solamente de cómo está la actividad de enzima convertidora, sino que depende del balance tanto de enzima convertidora como de enzima convertidora 2. De manera entonces que una vez que renina toma angiotensinógeno y forma angiotensina 1, entonces, dependiendo de cómo está el cociente relativo de las actividades de enzima convertidora y enzima convertidora 2, es que va a ser el resultado final de si se forma más angiotensina 2 o más angiotensina 1,7. Si este cociente es alto, es decir, porque es mayor la actividad de enzima convertidora que la de enzima convertidora 2, entonces se formará más angiotensina 2 y menos angiotensina 7. Y eso tendrá los efectos esperados de la acción de angiotensina 2, como son vasoconstricción, disfunción endotelial, proliferación, hipertrofia, fibrosis, arteriosclerosis, muerte celular y este predominio de angiotensina 2 tiene efectos claramente arritmogénicos. Okay. En tanto que si esta angiotensina 1 es llevada por la vía de un cociente de enzima convertidora con respecto a enzima convertidora 2 bajo, entonces esta angiotensina 2 va a derivarse metabólicamente hacia la formación de angiotensina 1,7 y menor formación de angiotensina 2, lo cual va a dar lugar a vasodilatación, disminución en la proliferación, disminución en hipertrofia, disminución en fibrosis, disminución en trombosis y tendrá efectos antiarrítmicos. De manera entonces que el balance de las secas resulta ser una pieza capital para definir cuál va a ser el destino metabólico de angiotensina 1.